y a todas las madres, sobre todo trabajadoras, que en este momento se encuentran en el cumplimiento de su función, y en especial a las mamás policías que están trabajando en todo momento. Muchísimas gracias a nombre de ellas. Señor ministro, usted ha regresado ayer de Arequipa. ¿Podría decirnos, por favor, cuál es su evaluación a este momento de lo que está ocurriendo en Islay? Mira, Enrique, como ya informamos con anterioridad, nosotros, tanto los comandos de la Fuerza Policial como las Fuerzas Armadas, tuvimos una reunión el día jueves, el día viernes y ya el día sábado en el mismo Mollendo, en la región Arequipa, con los comandos operativos. Yo por eso indicaba, tal como lo había dicho el presidente de la República, que el tema del ingreso de las Fuerzas Armadas, sea a través de este decreto supremo o sea a través de una declaración de estado de emergencia, no se descartaba. Lo importante era que nosotros teníamos que estar preparados para cuando se tomara esta decisión. Y así efectivamente, a partir de las 00 horas del día de ayer sábado, entró en vigencia esta resolución suprema que permite a la policía, y quiero leer el título de esta resolución que dice: autorizan intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú en el departamento de Arequipa, provincia de Islay, del 9 al 7 de junio, con el fin de asegurar el control, y mantenimiento del orden interno y evitar actos de violencia o cualquier ilícito que se pudiera cometer con ocasión de las movilizaciones o cualquier otro tipo de acto vandálico. Y ese es el sentido de la intervención de las Fuerzas Armadas, un apoyo a la policía, que no es la primera vez que se da, o sea, no es una cosa nueva, es totalmente constitucional, inclusive se ha dado en meses anteriores, por ejemplo, con el tema de minería ilegal en los departamentos de Madre de Dios, Arequipa mismo y Puno. Haciendo, digamos, valer este derecho constitucional es lo que se ha aplicado, y ya en este momento las Fuerzas Armadas están posesionadas en los sitios que básicamente no se circunscriben a los centros urbanos, es decir, el mando lo sigue teniendo la Policía Nacional para mantener el orden interno, y tal como dice el artículo 2 de la resolución suprema, dice: la actuación de las Fuerzas Armadas estará dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, el adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales, y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada. Señor ministro. Y ese es el sentido de la intervención. Muy bien, permítame dos preguntas, porque hay quienes han dicho que no se entiende por qué razón el gobierno no dio el paso hacia una declaratoria de emergencia en una situación tan grave donde están muriendo ciudadanos y están muriendo policías. ¿Por qué el gobierno no dio ese paso para garantizar la paz social? En primer lugar, tomando tus palabras, lamentar el fallecimiento el día de ayer a las 5 de la mañana de este valeroso suboficial de la policía, Vázquez Durán Alberto. Y efectivamente, han habido fallecidos en este conflicto, han habido heridos, ya estamos llegando casi a los 200 heridos de la Policía Nacional. Recordemos que uno todavía está grave en Arequipa. Y lo que se ha buscado con esta medida, yendo directamente a tu pregunta, es lo que hemos trabajado, y tú entenderás y podrás ver que en toda la estrategia del gobierno, en todo este tiempo, no ha sido ir a los extremos. Simplemente hemos avanzado progresivamente. El día domingo pasado, la policía toma posesión de los centros urbanos domingo de madrugada, justamente para evitar cualquier costo social, y así lo hemos querido hacer. Y esa es la decisión que ha tomado el presidente, y se queda todavía la posibilidad a futuro, si es que fuese necesario, de la declaratoria en emergencia. Por ahora estamos viendo esta resolución suprema que faculta a las Fuerzas Armadas a ayudar a la policía. Si fuese necesario, porque es lógicamente una posibilidad que no se descarta, que se declare estado de emergencia, se va a declarar. Estamos viendo ahora, el día de hoy ha sido realmente un día tranquilo en la zona. Vamos a ver mañana, invocamos, Enrique, y te consta, en todo momento el gobierno y quien habla ha invocado constantemente al diálogo, a la paz, y hemos visto a unos dirigentes, lo que ha resultado sus motivaciones, yo creo que están totalmente deslegitimados, pero más allá del tema de la deslegitimación de los dirigentes, se tiene que trabajar el tema de fondo, ¿no? O sea, el tema
de las razones de la protesta, y eso hay que trabajarlo, pero en un ambiente de diálogo. Muy bien, ahora, justamente, de los dos temas que usted ha planteado, o hay una persona cuestionada por lo que habrían sido sus intereses crematísticos, si es que se comprueba que es cierto y es verdad la conversación telefónica. Sin embargo, para que haya un corrupto, si es que ha sido, tiene que haber habido un corruptor, y de eso el gobierno no ha hablado absolutamente nada. Dos cosas, Enrique. A ver, primero, no es verdad lo último que tú has dicho. Es decir, no es que no ha dicho nada. La misma ministra de Energía y Minas, el día de hoy en una entrevista en un diario, ha dicho que ha cortado la comunicación con la minera hasta que no se aclaren todos los acontecimientos. Inclusive, ellos le han mandado a llamar al director general o el dueño de la mina. Es decir, no es que nosotros estamos defendiendo acá una minera, ni mucho menos. Y si hubiese alguna cosa censurable, lógicamente el gobierno va a tomar cartas en el asunto. Es decir, no estamos, en todo caso, estamos defendiendo un proyecto, no necesariamente a una compañía minera. Y en segundo lugar, cuando hablamos, tú Enrique dices un dirigente. No es un dirigente, es el dirigente que, no teniendo ninguna representatividad, porque no fue elegido por nadie, se arrogaba la representatividad y el liderazgo de todos los demás. Y en los pocos momentos en que ha habido algún intento o conato de diálogo, él es el que pateaba el tablero. Y las 3 horas o 4 horas que hubo este diálogo, por decir de una manera, con la ministra de Energía y Minas y el ministro de Agricultura, él es el que lideraba esta oposición radical al proyecto minero. Con lo cual ya después con los autos ya sabíamos cuál era su estrategia: oposición, y después vender, lógicamente a costa de los muertos y los heridos, vender por lentejas, quiere decir dólares, ¿okay? Su posición supuestamente ecológica, antiminera, ideológica, cuando lo único que le interesaba, como tú bien has mencionado, era un interés crematístico. Muy bien, ahora, entonces, eso quedará en manos de las investigaciones en ambos lados. Como digo, corrupto o corruptor si fuera el caso. En el otro ámbito, para ir terminando, es el siguiente. Hay quienes protestan por un interés político violentista y hay quienes protestan por un interés legítimo de temor con respecto a lo que podría pasar con su situación, con su zona, con sus tierras, con su agua. Entonces, en esa situación, ¿el gobierno va a tratar de controlar la zona para que Tía María vaya o va a pedir que exista un trabajo de la empresa para sensibilizar y para convencer a la población de la mejor manera? Mira, Enrique, la policía y el ejército no ha entrado para imponer un proyecto minero. La policía, como te acabo de leer, justamente el resumen del decreto supremo, ha entrado para el mantenimiento y control del orden interno. Claro, pero es que, perdóneme, pero es que usted dijo después, nosotros no vamos a defender a una minera, defendemos a un proyecto. Exacto, pero estamos viendo que el tema del ingreso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional es para restablecer el orden. No tiene nada que ver, de acuerdo, el contenido que, como tú bien dices, se tiene que seguir trabajando. Y hoy ya en muchas oportunidades he diferenciado hasta 3 tipos de personas que estaban en este conflicto. Todas las personas, agricultores, que tienen alguna duda o alguna queja o alguna oposición al proyecto, tienen todo el derecho de plantear sus cuestionamientos y el Estado tiene la obligación de absolver todas sus dudas. Ese es un primer escenario y ahí tenemos que actuar y se está actuando desde el comienzo. El segundo escenario es esos manifestantes que bloquean carreteras, a lo cual no tienen derecho y están cometiendo delitos. El tercer escenario, que es lo que yo he llamado esos delincuentes que atacan a los bomberos, que atacan a la población, que matan policías, que atacan comisarías, que emboscan a los policías que están tratando de despejar las vías. Esos son delincuentes, no son dirigentes, Enrique. Entonces, tu pregunta iba al primer grupo. Respecto a esos agricultores que tienen dudas respecto a la contaminación, por favor, tienen todo el derecho. Y más aún, y todos los arequipeños saben, que la compañía Sauer trae más que sospechas por toda la historia que ha tenido de trabajo en esa región. A esa población justamente es que estaba dirigida estas campañas de diálogo y exposición. ¿Por qué? Porque el Estado le ha dado una concesión a una empresa. El Estado le ha aprobado el estudio de impacto ambiental a una empresa. Y si el Estado asume que ese estudio de impacto ambiental es bueno, lógicamente tiene que garantizar también la inversión privada. O sea, no se puede poner de costado. O sea, me dejo entender. O sea, tiene que garantizar que eso es. Y si hay alguna duda, y la ministra ha sido muy
muy tajante en esto. Si se encontrara que ese estudio de impacto ambiental tiene fallas, no garantiza absolutamente la no contaminación, lógicamente se tomarán medidas. Es decir, el estudio de impacto ambiental tampoco está escrito en piedra, pero ya fue aprobado por el Estado, se seguirá evaluando, se seguirá monitoreando, por supuesto, pero lo que tenemos que dar es garantías a las inversiones privadas, sean nacionales o sean extranjeras, sean mineras o sean de otro índole. Ese es el rol del Estado. Muy bien. Señor ministro, muchísimas gracias por esta comunicación, muy amable. Gracias, Enrique. Muy buenas noches. Amigos, luego de esta conversación con el ministro del Interior, vamos a una pausa.